Hola, guerreros del concreto y lo salvaje. Bienvenidos a Ruta Extrema, un proyecto de Ball Training y Criollo Extremo. Mi nombre es Ricardo Garrido y estoy en compañía de Alex Coco Pro. ¿Cómo estás, Alex? Así es. ¿Todo bien? Él es un experto en lo que deportes extremos concierne, años de experiencia, y hoy tenemos un episodio muy interesante, que es del gimnasio a la montaña, cómo adaptar tu rutina al terreno real. Pero primero, ¿cómo estás, Alex? Bueno, aquí emocionado porque esto es un tema que me apasiona muchísimo, sobre todo porque tengo bastantes experiencias con respecto a esto. Porque antes no entrenaba en gimnasio y cuando inicié se vio el cambio fue significativo. Eso está interesante. Normalmente uno cuando va desde un gimnasio a la montaña, por así decirlo, notas que es diferente. Por ejemplo, tener tanto tiempo haciendo cardio en una máquina que es totalmente, digamos, lineal, Sí. es muy distinto al cardio que tú puedes tener en la montaña, o no hay ninguna máquina en un gimnasio que te enseña a estar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Sí, es así. Ok. Por ejemplo, una de las cosas brutales que tienen los gimnasios es que tú puedes aislar los grupos musculares y hacer trabajo bastante específico. Entonces, claro, esto te puede ayudar a tener un aumento en el performance. Exacto. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, profundizando, donde para entrar en las rutas más exigentes no hace falta tanta fuerza, sino adaptación, ¿no? Sí, Entonces vamos a hablar un poquito la diferencia entre máquinas y moverte en la naturaleza, ejercicios de equilibrio, agarre y reacción, que también son importantes, y la verdad sobre el cardio, ¿no? sí. Entonces, no sé si tienes algún comentario. Bueno, por lo menos uno cuando va a entrenar en el gimnasio uno tiene que adaptar el entrenamiento a los objetivos que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un objetivo que es aumentar la masa muscular, hay personas que su objetivo puede ser bajar de peso, que lo puede hacer en una combinación con la dieta, y tenemos el objetivo, por lo menos el mío, ser más funcional y tener mejor performance digamos que en los movimientos que requiero para los deportes que estoy realizando. Entonces son objetivos totalmente distintos. Por ejemplo, sí, es verdad, es muy distinto estar en media hora en una caminadora dándole y no hacer lo mismo que subir una montaña. Pero por ejemplo, o sea, en un caso muy específico mío, yo el cardio yo lo hago con las pesas y con las máquinas. Cambia un poquito la dinámica. Cambia la dinámica. ¿Qué Exacto. pasa? Que no hacía con mucho peso, o sea, reducía un poco el peso, pero aumentaba la cantidad de repeticiones y no descansaba entre un ejercicio y otro. Entonces, Exacto. cuando me daba cuenta, estaba haciendo cardio igual, porque igual, bueno, estaba mi metabolismo y mi circulación a millón. Exacto. Y eso me di cuenta que me ayudaba muchísimo al momento de cuando estaba en la montaña o cuando estaba haciendo surf, patineta, en lo que fuera. Bueno, Tenía un mejor performance. entonces, hablando de eso y profundizando, ya que estás hablando de esa experiencia que has tenido, ¿qué ejercicios del gimnasio para ti son útiles para la montaña? Son inútiles, perdón, para la montaña, ¿y cuáles serían los más útiles para esta preparación física? Y que todos los ejercicios yo considero que son útiles. El tema está que según el objetivo que tengas, tienes que enfocarte más en un ejercicio o en otro. Exacto. Por ejemplo, si practicamos deportes de aventura, los ejercicios funcionales van a ser los más útiles y los ejercicios donde utilices mayor cantidad de músculos en el cuerpo. Por lo menos los burpees son brutales porque bueno, te da fuerza, pero al mismo tiempo quemas calorías y haces cardio. Exacto. Entonces, ese tipo de ejercicios son Bueno, los que... acá validando lo que tú estás diciendo, el Journal of Strength Conditioning de 2021 tiene un estudio donde muestra que los ejercicios de sentadillas búlgaras y remos con carga, lo que conocemos acá como serrucho, mejoran un 30% más el rendimiento en terrenos irregulares versus las máquinas convencionales, por ejemplo. Es correcto. Ahora, no está nada mal que tú tomes un día
para trabajar un músculo en específico, porque digamos que esa es la virtud o es el beneficio principal que tienes en el gimnasio. Claro. Si sientes que te hace falta fuerza en el antebrazo, puedes trabajar eso en específico y trabajarlo en la montaña, involucrarías todos los músculos y muchas veces no le haces el enfoque que deberías. Hablando de eso, por ejemplo, ahora lo mencionamos en el capítulo anterior, Cañón del Norte. Charlie, saludos, que en este momento no puede acompañarnos. Próximamente va a estar acá con nosotros. Me acuerdo que fuimos a Cañón del Norte y le digo, menos mal, ya estaba como entrenando, agarrando otra vez condición física, todo ese tema y tal. Le digo, cónchale, ¿qué tal la ruta? No, esa ruta es básica. Hermano. Básica no sé para quién, para ver grills. Marico, increíble, ¿no? Era una ruta donde uno caminaba, empezaba tranquilo, de repente escalaba, de repente nadaba, de repente volvías a escalar, de repente volvías a caminar, de repente te montabas por una cuerda para llegar, no, increíble, ¿no? Pero sí, totalmente, uno empieza a trabajar todos los músculos del cuerpo y te das cuenta que realmente el condicionamiento físico del gimnasio no es que es inútil ante estos terrenos, sino que te da cierta preparación. Sin embargo, estos terrenos a veces son inesperados para lo lineal que suelen ser este tipo de ejercicios en gimnasio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo recomendarías tú simular la inestabilidad dentro del gimnasio? La inestabilidad que te ofrece estos terrenos que uno no sabe que se va a conseguir de repente. Sí, bueno, hay ejercicio, por lo menos hay un elemento en el gimnasio, no recuerdo el nombre, pero es una cuestión así que es como redonda, que es de goma. Correcto. Se usa bastante para este tipo de cosas. También el tema de repente hacer los movimientos que son aislados con polea te da un nivel de estabilidad porque, bueno, si tú no haces el movimiento correcto, bueno, te tiende a ir a los lados y tienes que controlar ese tema, igual que el trabajo con mancuernas. Correcto. Entonces, yo creo que allí lo principal o lo más importante es que la persona sepa cómo trabaja la biomecánica del cuerpo. Okay. Y que tenga un entrenador, por lo menos acá en el Gold Training hay entrenadores que son muy profesionales en esa área, la cual te explica, mira, este movimiento, o sea, la forma de hacer el ejercicio correcto es de esta forma, correcto, la cual no vas a tener alguna lesión y cuando estés en la montaña y vayas a utilizar ese grupo muscular, utiliza el mismo movimiento, porque en la montaña nos lesionamos mucho. Y nos lesionamos mucho porque hacemos esfuerzo, hacemos movimientos, los cuales no son los correctos. Entonces, correcto, bueno, se me montó un tendón, tengo un desgarre. Entonces, claro, siempre se lo achacamos a la inestabilidad del terreno, porque claro, sí, estamos todo el tiempo improvisando. Claro, y no sabemos cómo es la técnica correcta para ejecutar ciertos movimientos, que es obviamente correcto, de repente unas repeticiones constantes de mancuernas, de poleas, de todo esto, ya te va diciendo que el movimiento es este y lo puedo simular de esta manera en tal terreno, por ejemplo. Así. Bueno, acá tengo que para el agarre, las dominadas en toalla y las planchas con movimientos de cadera para el core son súper importantes. Entrenar en superficies inestables, ya lo estabas diciendo tú, el BOSU, las colchonetas, reducen lesiones en un 40%, y esto no lo digo yo, lo dice la Universidad de Colorado. Así que cuidado. Sí, es así. Y que bueno, la intención de ir a un gimnasio tampoco es que nos lesionemos, o sea, la intención de ir a un gimnasio es que fortalezcamos los músculos y cuando sí estemos en una situación en la cual sea bastante exigente, por ejemplo, una ruta de esta de montaña o que vamos a tener una sesión de surf, por ejemplo, bueno, tengas esa resistencia y digamos que la musculatura o el acondicionamiento físico correcto para aguantar esa pela, claro, y para no lesionarte y que salgas airoso de ese entrenamiento, porque bueno, la idea de hacer también deportes extremos no es que nos lesionemos, la idea es disfrutar. No, por supuesto. Y bueno, obviamente que vamos a llevar nuestro cuerpo al límite, porque en muchas ocasiones nos los va a exigir, pero también ese llevar al límite lo podemos hacer en el gimnasio. Sí, por claro. ejemplo, yo trabajaba mucho, a mí no me gusta mucho trabajar volumen, porque el volumen siento que me puede poner lento. Sí, entorpece un poquito las cosas. Por ejemplo, iba a hacer dominadas
Y bueno, yo o iba a hacer otro ejercicio, por ejemplo, iba a hacer pectorales y no le colocaba mucho peso, pero trataba de hacer, o sea, las series la trataba de hacer en un máximo hasta llegar al fallo. Exacto. Y tratar de hacerlas bien, pero por ejemplo, si con peso hacía 10 nada más, o sea, hacía 10 repeticiones, lo hacía con poco peso y no hacía 10, hacía 30 repeticiones. Exacto. Pero 30 repeticiones, que la número 30 era porque ya no, o sea, imposible que pudiera subir la pesa. Entonces, Exacto. claro, ahí yo estaba simulando lo que uno normalmente se ve en la montaña, que en la montaña estás haciendo el ejercicio Sí, y llega un correcto. momento que, bueno, hasta con fatiga tienes que hacer el ejercicio. No te queda de otra. Y de Exactamente. hecho pasaba de ese ejercicio a otro ejercicio inmediatamente. O sea, cansado con la respiración acelerada, bueno, ahora voy a hacer sentadillas. Entonces hacía la sentadilla al fallo y regresaba al otro ejercicio ya cansado, con la respiración acelerada, con el cansancio físico. Sí. Entonces, claro, eso va acostumbrando al cuerpo siempre le vas a exigir, y también te acostumbras psicológicamente a lo que es el esfuerzo físico, al dolor físico, Constante, al exacto. cansancio, a superar eso y cómo manejarlo por medio de la respiración. Sí, Y de la correcto. contracción y de todo esto. Entonces, bueno, cuando ya uno hace esto en la montaña, resulta que en la montaña lo es todo más fácil, como que, wow, ahora al parecer el gimnasio es más difícil que la montaña. Claro, me hiciste pensar justamente en esas rutas, que de repente uno está ahí dándole y ahí no hay perdón de nadie. Ahí o le das y sigues en adelante. Pero también tienes las horas contadas que tienes que regresar en un momento, no se te puede hacer de noche es mucho más difícil obviamente. Sí. Entonces realmente tienes que darle constantemente, la fatiga está llegando, el cansancio está llegando, pero no hay manera. No, y siempre variar los ejercicios también. Claro. Porque, bueno, nosotros, el ejercicio que lo sabes hacer bien, entonces ese es el que siempre hace. Y te pierdes de las variaciones, entonces el músculo se Exactamente. acostumbra a un solo tipo de movimiento. Y Exacto. ahí es donde viene el tema que, bueno, cuando ahora te toca agarrar la cuerda de tal forma y hacer el esfuerzo, no rindes. Y dices, wow, pero es que yo hago ejercicio y que tengo fuerza. Bueno, es que no estás rindiendo porque no estás variando también el ejercicio. Exactamente. Ahora vamos con el cardio. O sea, es mejor hacer largas distancias o hacer hits, intervalos de ejercicio intensos. Bueno, en lo que a mí respecta, yo prefiero hacer hits. Ok, Sí, lo que pasa es que yo todo el tiempo también estoy haciendo largas distancias. O sea, el entrenamiento es como que parte de mi vida. Pongo un ejemplo, yo voy a mi trabajo y yo trato de hacer uno de los trayectos hacia el trabajo caminando. Cuando me doy cuenta, bueno, es que caminé 8 kilómetros. Sí, pero bueno, yo lo disfruto porque mientras voy exacto. caminando, voy pensando, escuchando música, voy planificando el trabajo y rindo en el trabajo. Y ya ahí estás haciendo cardio, pero un cardio de baja intensidad. Y Exactamente. estás haciendo una larga distancia. Igual, cuando voy de regreso a casa, aprovecho esa oportunidad para aplicar lo mismo. Ahora, si hay momentos en donde tienes que darle intensidad para también acostumbrar al cuerpo a ese tipo Exacto. de carga. Exacto. Bueno, también depende de lo que quieras hacer, porque entiendo que, por ejemplo, ese cardio de baja intensidad te sirve para rutas de senderismo que no te compliquen mucho la vida. Es así. Ok, pero el HIIT sí necesita te mejora la capacidad anaeróbica Es correcto. para poder cumplir con retos mucho más exigentes. Es correcto. Es que lo ideal es la combinación de ambos. Eso Exactamente. es lo ideal. Por eso digo, dependiendo de lo que quieras hacer. De repente hay gente que le gusta su caminadita por la montaña, tipo relajado, chill, subo, bajo. Y hay personas ya más como tú que... Sí, por lo menos a mí me da mucha risa porque siempre hay un instructor que se llama Félix, que normalmente está en las tardes y en la noche. Exactamente. Y siempre me preguntaba, porque cuando venía al gimnasio decía, hoy vas a hacer, o sea, hoy vas a hacer full body. Porque él ya entendía que, claro, full body es el trabajo físico de todo el cuerpo, pero él ya entendía que cuando yo hacía full body era que me iba a lanzar un hit de ejercicio de todo sin descansar. O sea, que iba a pasar de una máquina a otra sin piedad, y era parte de la intención de que, bueno, ya yo hice el tema del cardio de baja intensidad, ahora, bueno, voy a hacer el cardio pero combinado con fuerza y Exactamente. voy a darle pela hasta donde se pueda. Y de hecho eso me ha funcionado muchísimo. El día bueno, que la anécdota que siempre cuentas del Cañón del Norte, Ajá. fíjate que yo me fui con los equipos
para yo primero hacer los anclajes, hacer el trabajo técnico. Sí. Y yo hice esa ruta completa que se tardaba como en 1 hora, yo la hice en 15 minutos y con peso. Sí, sí, sí. Y yo caminé todo el trayecto y le di Tenías pela. un burro de bolso, talega militar en realidad, lleno de cuerdas, lleno de anclajes, de todo, de mosquetones, hierro. todo. Y realmente sorprendente que ya cuando el grupo llegó, que obviamente también ir a la capacidad del grupo, no es ir a la capacidad máxima, sino a una moderada que el grupo pueda ir tranquilo, ¿no? Sí. Ya tú tenías todo montado. Y eso es de verdad Sí. increíble, mis respetos. Sí, es parte del trabajo, pero no lo pudiese hacer si no tuviese este acondicionamiento físico o lo hubiese hecho, pero con una lesión. Exactamente. Entonces no es la idea tampoco. Sí, sí, totalmente. Que bueno, por cierto, saludos a Félix. Próximamente lo tendremos por aquí, el que me entrena a mí y ve estos buenos resultados acá en el Bolt. No, y Lisandro. Tengo una anécdota bien interesante con Lisandro, que cuando empecé a entrenar hacía los mismos movimientos que hacía en la montaña y resulta que lo estaba haciendo mal. Exacto. Por temas de que estaba mal acostumbrado. Y Lisandro, bueno, me empezó a explicar estos temas de la biomecánica del cuerpo y, bueno, una persona con muchísima experiencia, años en estos temas de ejercicio de musculación, y de hecho me dijo, mira, haz estos ejercicios específicos porque tú tienes unas lesiones, o sea, tienes una desviación en la columna, siempre estás sufriendo de dolores de espalda, cuando te toca entrenar cargas mucho peso, mira, haz estos ejercicios para que no agraves tu lesión y fortalezca la espalda de tal forma que, bueno, que mejores en este sentido. Exacto. Y fue impresionante que yo en el transcurso, o sea, en menos de un mes yo vi resultados. O sea, yo dije, o sea, en algún momento cuando me acosté dije, ya no sufro la espalda, o sea, ya no tengo dolores. Cuando hice la ruta, cargué peso, hice el ejercicio, cuando terminé la ruta, dije, wow, rendí y no me siento cansado. Exacto. Entonces, Porque la diferencia. ahí hay un punto que estabas tocando al principio, si no me equivoco, que es que el cuerpo se acostumbra. Sí. Y se puede acostumbrar para lo bueno como para lo malo. Claro. Entonces, de repente tú estás haciendo un ejercicio que nadie te dio una inducción clara, lo llevas haciendo mal toda tu vida y te sientes cómodo con eso, pero es que el cuerpo ya se acostumbró a ese movimiento a pesar de que te está haciendo daño y tú no te das cuenta. Sí, es así. Bueno, hay que hablar que, por ejemplo, el Bolt tiene clases funcionales de CrossFit y espacios ideales para poder replicar estos desafíos que nos vamos a encontrar en cualquier terreno escarpado, por así decirlo. Y en criollo, nuestras expediciones son ese examen final que necesitan para poner a prueba estos tipos de entrenamientos y bueno, Sí. para vacilar también. Porque Claro, es un examen final, pero también es una oportunidad de hacer cosas diferentes y de disfrutar y compartir Claro. con las personas en un espacio totalmente distinto que en la jungla de concreto. Sí, no, y que hay gente que les encanta los viajes, esos paisajes hermosos, exóticos, todo este tema. Entonces pueden diseñar rutas especiales, por Claro. ejemplo, para poder llegar al Salto Ángel sin necesidad de estar mamado, como quien dice. Claro, es así. Creo que podríamos entrar en conclusiones. Y ya a través de este tema, es que la conclusión principal es que la montaña no negocia. Es Ahí no hay correcto. manera. Entonces entrena los movimientos, no tanto los músculos, priorizar movimientos multiarticulares, Correcto. mejorar la inestabilidad y el cardio inteligente. Es Adaptar correcto. el cardio según la intensidad del objetivo que vamos a asumir. ¿Qué otro comentario tendrías tú? Bueno, asesórense con profesionales, no solamente si van a hacer ejercicios que son en la montaña o practicar algún deporte extremo, no solamente se enfoquen en hacer el deporte extremo, también hagan ejercicios fuera de ese lugar. Por lo menos el que va a escalar, no solamente te dediques a escalar y después llegas a casa y o pasas toda la semana y no haces nada. No, combina esto con caminatas largas, combina esto con el gimnasio. Trata de tener a alguien que te asesore en cuanto a los movimientos. A mí me ha ocurrido. Ya Claro. ahora yo hago ciertas ¿Eso actividades. te ocurrió después de cuántos años, por ejemplo? Wow, imagínate, o sea, después de 15 años, o sea, 15 años Imagínate. viciado
Y entonces Exacto. ahora resulta que ahora tengo cuidado, inclusive hasta cómo voy a cargar el bolso. O sea, voy a levantar el bolso y no, mira, Hay aquí una manera de hacerlo. hay una manera de hacerlo, ¿sabes? Porque aquí le estoy colocando la carga a la espalda, cónchale, lo debería hacer de tal forma para que la carga esté principalmente en las piernas y en los brazos. Entonces cambia totalmente los movimientos que realiza y bueno, y la experiencia se te hace mucho más agradable, lo disfrutas más y rindes más. Que Claro, bueno, uno se siente chévere cuando, bueno, voy a hacer una ruta y, concha, le aguanté la pela, claro. porque fue fuerte. Y eso te lo da también esta combinación con Y el algo gym. que es obvio también, ir de menos a más, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es tácito para la vida misma. Es así, de Entonces, forma bueno, progresiva. gracias por acompañarnos en esta ruta extrema. Si quieren vivir estas experiencias y conocer un poquito más de esto, pueden seguirnos en @voltraining.gym y @criolloextremo.bzla. Nos vemos donde termina el asfalto y empieza la aventura. Así es.